1:15, como les venimos contando, vamos a entablar conversación con Igualdad Animal para contarles, pues tratar de verter luz también sobre la realidad que se vive en los mataderos de nuestro país. Igualdad Animal, una organización internacional en defensa de los animales de granja. No solamente están en España, también en Inglaterra, Italia, Estados Unidos, México, Alemania, Brasil e India. Y como decimos, pues tienen su principal trabajo en esos animales que viven en granjas. Bueno, pues son ya más de 25.000 las firmas con las que reclaman medidas para reducir el sufrimiento extremo que padecen los animales en los mataderos españoles. En concreto, hablan de 7 reivindicaciones concretas que afectan, pues a distintos animales, como pueden ser peces, pero también cerdos o también, las matanzas que se pueden hacer en domicilio. Vamos a tratar, como decimos, de arrojar luz acerca de esa realidad que se vive en los mataderos y cómo podría mejorarse para que ese sufrimiento extremo, como dice Igualdad Animal, que viven en los últimos segundos en el matadero, pues sea corregido. Hablamos, por ejemplo, de algunas reivindicaciones como la eliminación de las excepciones que permiten el sacrificio de los animales sin aturdimiento, las matanzas domiciliarias, el fin de la exportación de animales vivos o el aturdimiento para los peces. Como decimos, son algunas de esas principales reivindicaciones que recoge Igualdad Animal y que, creen que podría reducir el sufrimiento de esos animales. Y es que, solamente algunos datos, investigaciones llevadas a cabo por Igualdad Animal durante los últimos 15 años documentan que muchos de los 900 millones de animales que son sacrificados al año en España están plenamente conscientes en el momento de su muerte. Repito el dato, 900 millones de animales sacrificados al año en nuestro país, plenamente conscientes en el momento de su muerte. ¿Cuáles son las principales acciones que se llevan a cabo? ¿Cuáles las principales reivindicaciones? Lo vamos a comentar enseguida con uno de los responsables de Igualdad Animal, de hecho con el cofundador, que es Javier Moreno, y que creo que ya sí está al otro lado de esta conversación. Javier Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Igualmente, encantados de poder realizar finalmente esta conversación. Decía, para, tratar de arrojar algo de luz a lo que se vive en los mataderos de nuestro país. En la información que nos ha dado Igualdad Animal, les iba contando a los oyentes ese dato que nos habéis dado. De los últimos 15 años se ha documentado que muchos de los 900 millones de animales que son sacrificados al año en nuestro país están plenamente conscientes en el momento de su muerte. 900 millones de animales al año. Sí, 900 millones de animales al año son los animales que se matan en los mataderos de España. Esto significa que son más de 100.000 animales a la hora. Es una cantidad que, si pensamos sobre ella y pensamos en los animales, es terrible. En nuestra campaña Mataderos, precisamente como indicabas, llevamos muchos años haciendo reportajes de investigación en granjas, en mataderos, porque no olvidemos que la industria cárnica es una de las más herméticas del mundo. Nunca veremos un anuncio, una publicidad de la industria cárnica que nos muestre los mataderos. Por eso en Igualdad Animal llevamos tantos años haciendo estos reportajes, porque creemos que es derecho de los ciudadanas tienen derecho a conocer esta información. Y precisamente después de llevar tantos años haciendo ese trabajo de sensibilización, creemos que, aunque obviamente los mataderos, el sufrimiento que padecen los animales no va a acabar de la noche a la mañana, creemos que ya hay una sensibilización al respecto y que esta sensibilización tiene que llevarse al ámbito legislativo para al menos reducir el sufrimiento extremo que padecen los animales. Como indicabas, uno de los puntos de nuestra campaña, en el que pedimos 7 medidas para reducir este sufrimiento extremo, es la eliminación de las excepciones que permiten el sacrificio de los animales sin aturdir. Esto es algo que mucha gente no conoce. La Unión Europea exige que los animales sean aturdidos antes de morir, pero sin embargo permite, hay excepciones religiosas, por ejemplo el rito halal o rito kosher, que permite que los animales sean sacrificados estando plenamente conscientes. Esto lo hemos grabado en nuestras investigaciones. Esto significa que se degüella a los animales estando conscientes y, por ejemplo, una vaca puede estar minutos
sufriendo, desangrándose, estando plenamente consciente. En España hay 198 mataderos, el 28% de los 700 existentes, que realizan esta clase de matanzas sin utilizar aturdimiento. Entonces, esta es una de las medidas que pedimos. De hecho, en el 2020 el Tribunal de Justicia Europeo certificó que los Estados miembros están legitimados a prohibir el sacrificio de los animales sin aturdimiento. Y bueno, hay técnicas de aturdimiento reversible que permitirían, digamos, compatibilizar la libertad religiosa con el bienestar de los animales. Por eso te iba a preguntar, Javier, por esas técnicas de aturdimiento reversible que dices que podrían compatibilizarse. ¿En qué consisten esas técnicas o cómo son? Sí, bueno, son técnicas que aturden al animal, ¿no? Pero luego, o sea, porque se trata, ellos tienen que el animal estar vivo para hacer la matanza sin aturdimiento. Entonces, estas técnicas lo que permiten es, de hecho, hay determinadas secciones de personas que practican estas religiones que aceptan esto. Entonces, sería una forma que el animal estaría aturdido y entraría dentro del rito religioso. Entonces, bueno, creemos, sí, podría ser compatible, desde luego. Y bueno, esto no se trata tampoco en igualdad animal, por supuesto, respetamos la libertad de credo y bueno, si alguien piensa que esto es algún ataque a otras religiones que no sean, ¿no?, las más mayoritarias en nuestro país, pues no tiene nada que ver. Y de hecho, el segundo punto de nuestra campaña habla de la supresión de las matanzas domiciliarias. Y ahora estábamos hablando de que hay matanzas religiosas que se sacrifican los animales sin aturdir, con todo el sufrimiento extremo. No nos olvidemos que también en España estamos realizando matanzas domiciliarias como la matanza del cerdo, que la normativa europea lo permite, pero siempre que se aturda al animal y tiene que haber supervisión veterinaria. Nosotros también hemos realizado investigaciones en pueblos de España y bueno, otros activistas también, otras organizaciones, y lo que sucede, o cualquiera que haya estado en una matanza del cerdo, obviamente no existe esa supervisión veterinaria y los animales sufren enormemente. Entonces, otro de nuestros puntos de esta campaña es la supresión de estas matanzas domiciliarias, porque no se puede garantizar el bienestar animal. En estos dos primeros puntos no hay ningún tipo de aturdimiento, como decimos, bueno, aunque por ejemplo en ese caso de las matanzas domiciliarias sería obligatorio, pero no se está cumpliendo según defiende Igualdad Animal. Pero es que en el tercer punto habláis de un tipo de práctica que consideráis que no funciona, no reduce ese sufrimiento, como sería el baño electrificado como aturdimiento para las aves. Explícanos este punto. Sí, bueno, las aves en España, por ejemplo, se matan más de 600 millones de pollos al año. En Europa, un sistema de aturdimiento de las aves que se usa se llama baño electrificado y no es eficaz. Nosotros en nuestras investigaciones se mete en agua electrificada, se sumerge a los animales como forma de aturdimiento y no es eficaz. Los animales, muchos de ellos están conscientes. Entonces, bueno, es otra de las medidas que estamos pidiendo, pues que se elimine el baño electrificado. Y bueno, esto tiene relación también con otro de los métodos que esto creo que muchas de las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, no conocen, y es el aturdimiento a los cerdos con dióxido de carbono. Sí. Esto también lo hemos investigado, lo tenemos documentado. A los cerdos, una de las formas que se utiliza aturdimientos por concentración de CO2, y bueno, esto lo hemos documentado y pueden estar los cerdos agonizando de entre 30 y 90 segundos, y es que esta forma de aturdimiento incluso puede ser aconsejada desde 2005 por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y a pesar de ello sigue siendo una de las formas más comunes y se sigue realizando en España. Así que también es otro de los puntos. Y durante esta campaña, que llevamos ya más de 25.000 firmas, y animo a todas las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, pueden poner en Google Igualdad Animal Mataderos y sumarse a la petición. Cuando lleguemos a las 100.000, también, bueno, que nuestra intención es una campaña que vamos a estar bastante tiempo,
Entonces tiene distintas fases. Está la fase de sensibilización, precisamente de socializar todos estos puntos y estas demandas e ir consiguiendo apoyo ciudadano para que podamos llevar estas medidas al ámbito legislativo. Desde luego no va a suceder en el corto plazo ni de la noche a la mañana, pero precisamente es importante que cada vez más personas nos apoyen. De todo esto que hemos hablado hasta el momento, estamos hablando dentro del territorio español. Ese tipo de prácticas, esos métodos que decís no son eficaces, pero si incluso vamos más allá de nuestras fronteras, a otros tipos de países, esto sí que ya no tendría ningún tipo de legislación que permita el control de cómo se lleva a cabo esa muerte en los mataderos. Por eso pedís que se finalice la exportación de animales vivos a países que no ofrezcan esas garantías. Sí, esto seguro que todavía muchas personas recuerdan lo que ocurrió con los buques el Beigi y Carinadab el año pasado, que estuvieron durante meses a la deriva por el Mediterráneo. Nosotros también hemos realizado investigaciones y lo que está sucediendo es que animales les mandamos a otros países, muchas veces eso que no tienen los mismos, la misma legislación en bienestar animal, y muchos de estos animales mueren en estos trayectos, no hay ningún tipo de control. Bueno, lo vimos en el caso del escándalo de estos buques. Nosotros lo denunciamos, enviamos a través de Europa, también hemos denunciado. Esto ya lo sabía el gobierno de España, la situación, no se hizo absolutamente nada. Fue un auténtico escándalo y al final los animales, después de pasar 3 meses a la deriva, fueron sacrificados aquí en los puertos de España. Bueno, creo que fue un caso dramático que al menos sirvió para que llevar esto a los medios de comunicación y que poner en la agenda pública y en la agenda política lo que suponen la exportación de animales, que literalmente podríamos hablar que son viajes infernales en los que muchos animales son tirados por la borda. Seguro que recordarán también cuando en verano de repente salen noticias en los medios de comunicación que ha aparecido el cadáver de una vaca en una orilla, en una playa de Tarragona, o esto sucede mucho en verano. Y esto es porque estos barcos, en estos viajes, los animales no aguantan las condiciones, muchos de ellos mueren y los tiran directamente por la borda. Entonces, bueno, creemos que como no se puede garantizar el bienestar animal, en este tipo de exportaciones, pues sí, tenemos también, está dentro de esta campaña de mataderos y bueno, también tenemos una campaña específica al respecto en la que estamos denunciando estos viajes. Por terminar con esta campaña en concreto, son otros 2 los puntos principales que se defienden. Uno es la instalación de cámaras en los mataderos para que puedan ser sometidas a una supervisión independiente. Y la última también, una elaboración de normas que obliguen a aturdir a los peces. Estamos hablando del aturdimiento en otros seres de animales. ¿Los peces quedarían fuera de lo que es la legislación actual? Sí, los peces, y si hablamos de número de animales, con diferencia son los animales en número que más explotados y más sacrificio hay, y no existe la legislación europea no recoge normas específicas en relación a la protección de los peces y en lo que es el momento de su matanza, pero sí que establece, sí que permite que los Estados miembros puedan adoptar normas nacionales al respecto. Entonces, lo que estamos solicitando es que se obliguen a los mataderos de peces a aplicar sistemas de aturdimiento mecánicos o eléctricos que están recogidos ya en Código Sanitario para Animales Acuáticos de la OIE, y se pueda también valorar su eficacia. Ahora mismo es que no hay ningún tipo de indicación al respecto y bueno, también hemos documentado lo que sucede y al final los animales están muchísimo tiempo, las muertes son horrendas, horribles, y creemos que con una norma específica de aturdimiento pues se podría reducir el sufrimiento extremo de estos animales.
Bueno, pues como decimos, todos ellos puntos que se recogen en esta campaña de igualdad animal, que como decía Javier Moreno, está abierta a que se unan todos nuestros oyentes en igualdadanimal.org, en el apartado de mataderos, porque tienen abiertas muchas otras campañas. Van a poder, pues ver todo esto de lo que hemos hablado y unirse a esas más de 25.000 firmas que ya han pedido que se reduzca ese sufrimiento extremo de los animales en el momento justo antes de ser sacrificados. Así que ya lo saben, si quieren seguir ampliando la información, les invitamos a que acudan a la página de igualdadanimal.org. Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal, muchísimas gracias por habernos atendido y cuando quiera ya sabe dónde estamos. Nada, gracias a vosotros por dar visibilidad a estos temas. Un saludo y hasta pronto.